y doy gracias a Dios por ello. Ahora sí, amados hermanos, voy a pedir por favor abran sus Biblias, se pongan de pie por el respeto a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Esto es lo que el Señor me dio y traigo esta palabra para la iglesia. Voy a volver a mencionar Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al versículo 17. Cuando lo tengan, digan amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, y la que yo aborrezco, dijo el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, dile al que está a tu lado, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos a orar. Bendito Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores, en esta mañana, Señor, invoco aquí tu nombre. Tu nombre es poder y autoridad y dominio, mi Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor, te pido tu bendición sobre tu iglesia. Señor mío, mi Dios, en este pueblo reprendo toda la hechicería. Señor, tus siervos anteriores que estuvieron anterior de tu siervo Miguel, Señor, reprendo toda la hechicería, brujería, maleficio, santería maligna, Señor. Todo altar, Señor, que el enemigo, Señor, y toda maldición, Señor, que el enemigo haya arrojado, Señor mío, mi Dios. En tu nombre, mi Señor Jesús, queda cancelado, Señor, toda potestad maligna, mi Señor, toda potestad infernal que desde abajo de la tierra, maldiciones que suben hacia arriba, Señor, quedan canceladas, mi Señor Jesucristo. Espíritu de hechicería y brujería, queda reprendido y expulsado en el nombre de nuestro Señor Jesús, de los hogares de tus hijos, tus hijas, Señor. Reprendemos todo espíritu, mi Señor, que perturba, Señor, por las noches, Señor, a sus hijos, hijas, Señor mío. Reprendemos todo espíritu, Señor, de infidelidad, Señor, espíritu de pornografía también, Señor, en la juventud, mi Señor, todo espíritu maligno que opera malignamente, Señor, todas esas maldiciones, mi Señor mío, mi Dios, las reprendo en tu nombre, mi Señor Jesús. En tu nombre, mi Señor, sea tu mano, tu poder, Señor, limpiando, Señor mío, los hogares de tus hijos, Señor mío, y aquí en tu casa, Padre, cada rincón aquí en tu casa, Señor, debajo del altar, Señor, en toda esta propiedad, Señor mío, mi Dios, sea tu mano, tu poder, Señor. Este lugar ha sido santificado, Señor mío, porque aquí es donde desciende tu presencia, Señor. Usted es el que da palabra a su iglesia, Señor mío. Con el poder de tu Espíritu Santo te pido en tu nombre, Señor, que tu Espíritu convenza, que tu Espíritu ministre, Señor, en esta mañana, Señor mío, mi Dios, los corazones, el alma, el espíritu de vida en tus hijos, mi Dios. La unción de tu Espíritu Santo, Señor mío, mi Dios, quite todo yugo, Señor. Reprendemos todo espíritu de enfermedad, Señor mío, mi Dios, de diabetes, Señor, todo, mi Señor mío, mi Dios, y todas las cargas, señores. Espíritu de depresión, te reprendo en el nombre de Jesús.
de estrés, de ansiedades. En tu nombre, Señor Jesús, queda reprendido. Ahora te pido, Señor mío, mi Dios, solamente soy un pedazo de barro, un siervo inútil, Señor. No soy nada sin ti, Señor mío, mi Dios. Mas te pido en tu nombre, este mensaje que usted, Señor, me ha dado, te pido por la inspiración de tu Espíritu Santo. Tus palabras de vida, Señor mío, en mis labios, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Padre, inspirándome a entregar el mensaje, porque usted es el que da la palabra a la iglesia y tu Espíritu es el que da vida a la iglesia. Todo esto te lo pido en tu nombre glorioso, Señor Jesús. Dele otro fuerte aplauso al Señor y puede tomar su asiento si son tan amables. El título de este mensaje, por tanto, arrepiéntete. Dile al que está a tu lado ahí, por tanto, arrepiéntete. Voy a dar la introducción para así poder entender cómo fue formada y establecida esta ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, situada a 84 kilómetros al norte de Esmirna, fue fundada por los colonos griegos. Aunque probablemente hubo un asentamiento en el mismo sitio contemporáneo con el establecimiento de Troya. El vocablo Pérgamo significa matrimonio consumido. Esta ciudad llegó a ser la principal de la provincia de Misia. Uno de los generales de Alejandro Magno, Lisímaco, trasladó su fortuna de 9,000 talentos de oro a Pérgamo y nombró a su lugarteniente Filetaero como guardián de la dicha fortuna. Pérgamo era una ciudad, amados hermanos, real, una ciudad de autoridad. Eumenes II, en el año 197 al 157 antes de Cristo, agrandó y embelleció la ciudad. Además construyó una biblioteca que albergaba 200,000 volúmenes. El vocablo castellano pergamino tiene sus raíces en Pérgamo, pues allí se comenzó a producir dicho artículo como material de escritura. Pérgamo era una ciudad religiosa. En ella había más cultos y templos que en la iglesia de Éfeso. Entre otros, adoraban allí al dios Esculapio, deidad de la terapéutica, cuyo símbolo era una serpiente aborrecida por los cristianos. En la Acrópolis de Pérgamo se encontraba un enorme altar en forma de trono dedicado a Zeus. Pérgamo fue la primera ciudad en Asia que construyó un templo dedicado a la adoración de Augusto César. Además se adoraba a Dionisio, el dios de la fertilidad, y a la diosa Atenas, guardiana y patrona de la ciudad de Atenas. El culto a Asclepio, deidad asociada con la sanidad, era importante en Pérgamo. Estoy dando la introducción porque es muy importante, porque hay regiones donde habita más la hechicería que en otras regiones. Por eso estoy dando la introducción, como esta Pérgamo estaba fundado sobre muchas deidades, sobre mucha brujería, sobre mucha hechicería. Estaba fundada Pérgamo. Por eso estoy dando la introducción, para entender, porque hay pueblos donde el maligno está sentado. Padre Cristo, el destinatario, escribe al ángel en Pérgamo. La descripción del Señor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: el Señor se identifica con firme y penetrante severidad. Así que hay un Dios que nos ve, hay un Dios que no nos podemos ocultar, ni nuestros pensamientos, ni las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pérgamo como iglesia estaba implicada en un estado de bigamia espiritual. La palabra bigamia proviene del griego gamos, que significa casarse, y de bis, esta palabra que significa 2 veces. Por lo tanto, la bigamia significa matrimonio doble, como lo dice en 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 14 en adelante, cuando la iglesia, por eso no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz de las tinieblas. Padre Cristo, cuando la iglesia hace
uso de la espada del Espíritu de Dios. El reconocimiento. Voy a empezar ahora sí a predicar. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. ¿Y dónde moras? ¿Y dónde está el trono? Señor lo reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Si el enemigo no se puede esconder, amado hermano, hermana, ¿cuánto menos nosotros? Nadie puede esconderse delante de nuestro Dios. Por eso es muy importante. El verbo moras significa tener una residencia permanente. Ahí donde estaba el enemigo asentado permanentemente, en Pérgamo, donde estaba también la iglesia de Pérgamo, la de Cristo. Sabemos la lucha que tenían hermanos. Era una guerra espiritual lo que había ahí. Por eso, cuando se refiere al trono de Satanás, sabemos que tenía el dominio tanto en la política y en todo eso, y sobre las religiones, denominaciones que había. Pero había hermanos ahí que no habían negado el nombre y no habían negado su fe. Padre Cristo. Pero el Señor viene y viene la acusación a la iglesia. El Señor reprocha a la iglesia de Pérgamo por tolerar en su seno dos sistemas de falsas doctrinas odiadas por el Señor. El verbo sugiere la idea de tener un poder y por lo tanto poder controlar y corregir. Eso es lo que estaba operando el enemigo. ¿Entiendes? El poder tener. Cuando tú tienes algo, tú tienes el dominio. Padre Cristo. Y esto es lo que estaba operando en la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir a la historia 3477 años atrás, al capítulo de Números, capítulo 22 y capítulo 25. Lo de Balac y Balaam. ¿Cómo operó este espíritu de hechicería? ¿Y hasta dónde llevó a un pueblo, a una nación? Y esto, amado hermano, le estoy hablando desde el año, desde ahorita hasta ese año, son 3477 años. Y ese espíritu sigue operando aún porque está en el libro de Revelación. ¿Cómo opera ese espíritu? ¿Cómo es que operó? Por eso necesitamos ir a la raíz del problema. Y tanto es mencionado, hermano, por eso, ¿verdad? De tener en poder, dice. Cuando ese espíritu se infiltra y opera, ese es el trabajo de operar, de atacar. Por eso, amado hermano, es importante entender esto, porque esto es una guerra espiritual. Así es como opera el enemigo. Por eso ahí en Hechos 15, ahorita voy a ir a la raíz. En Hechos 15, 19 al 20, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos y de fornicación, ahogado y de sangre. Eso es lo que enseñaba Balaam, Padre Cristo. Todo eso. Esto se dio en el primer concilio de Jerusalén. Por eso, amados hermanos, por eso Satanás hace uso de toda capacidad y astucia en Pérgamo. No solo causa la muerte del creyente, sino que también se introduce a través de las falsas doctrinas.
¿Estás entendiendo, iglesia? El nombre Balaam significa la palabra hebrea Bala, las 4 primeras letras. Bala significa tragar, y la A y la M, Am, significa pueblo o pariente, devorador de personas, destructor de personas. Es lo que viene significando el nombre Balaam completo. Y eso es lo que significa el nombre de Balaam, devorador de personas. Porque sabemos que el enemigo, ¿a qué vino? A 3 cosas. Que el Señor lo reprenda. El nombre del padre de Balaam, fíjese la maldición, Beor, que significa un ardor que quema. El nombre de hebreo Balak significa devastador o el que arrasa. Por eso estoy yendo a la raíz, donde el pueblo de Israel cayó sobre esto, sobre la hechicería. La hechicería opera malignamente. ¿Cuántos dicen amén? Esto es el trabajo del enemigo. Y esto es lo que opera. Por eso el pueblo de Israel, amados hermanos, Dios lo llamó para bendecirlo y bendecirlo grandemente. ¿Cómo es que este espíritu llegó? Porque Balaam dejó de existir, murió, pero el espíritu no. Que el Señor lo reprenda. Señor, reprenda todo espíritu de hechicería en este pueblo. Toda hechicería, toda la jerarquía maligna queda reprendido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante. Fíjese cómo fue atacando el enemigo y cómo fue operando a ojos del siervo Moisés. Ahí en Números capítulo 25 versículos 5 al 6 dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué estaba llorando el pueblo? Porque ya habían colgado a los 12 príncipes. El nombre del varón es Simri, el que fue y tomó una medianita. El significado en la Biblia: digno de alabanza, de este que fue a tomar a una mujer medianita. Y la mujer, fíjese, el nombre de la mujer es Cosbi. En la Biblia hebrea significa engañoso. Fíjese cómo operan. ¿Hasta dónde llegó el golpe? Hasta la alabanza. Ese es el trabajo del enemigo: contaminar la alabanza. Porque él era encargado. Y él sabe que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escuchen lo que le voy a decir, iglesia y jóvenes en el ministerio en la alabanza. Hubo un hombre, Asaf, Salmo 73, fue atacado por el espíritu de envidia. Asaf significa el que reúne. El que reunía el grupo de alabanza y fue atacado por el espíritu de envidia. Por eso en la alabanza no puede haber envidias de ministerios. Padre Cristo, ¿entiende lo que le estoy diciendo, jóvenes? El Espíritu Santo no te va a poner envidia sobre tu prójimo y a ningún músico, porque el Espíritu es amor. Padre Cristo, por eso el que entienda, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ser sensibles a la voz del Espíritu. Por eso cuando el enemigo
entra. El problema es que el pecado en la iglesia viene de afuera hacia adentro. Y ahorita cuando estaba ya en el accidente, estuve parado 15 minutos. El Señor me llevó así, me pasó así. Desde Génesis me trajo hasta esta la iglesia. La serpiente se infiltró de afuera convenciendo a Eva. Padre Cristo. En el tabernáculo hizo lo mismo con Elí, con sus hijos. En el templo ya construido hizo lo mismo. En Ezequiel la presencia de Dios abandonó el templo. Y ahora es la iglesia. Fíjate cómo está operando el enemigo. Fíjate cómo opera. El pecado viene de afuera hacia adentro. En tu hogar. Tu hogar. No permitas que nada se infiltre en tu hogar. Padre Cristo, tu hogar. Cuando llega a la iglesia, así como estaba en Pérgamo, ahora son las paredes, pero nosotros somos el templo y morada de su Espíritu Santo. Porque así lo dice 2 Corintios capítulo 6 versículos 16 y 17, que somos el templo de nuestro Dios y los estandartes de Dios son muy altos. Nuestro templo es un templo de santidad, santificado por el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante entender, cuando el enemigo penetra en tu mente, va a pasar a tu templo. Padre Cristo, en lo espiritual. ¿Por qué crees que hay desánimos? ¿Por qué crees que hay divisiones? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a poner a dividir una iglesia? ¿Usted cree que el Espíritu Santo le va a poner a murmurar? ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo va a desanimar? No. ¿Usted cree que el Espíritu Santo lo va a llevar a un divorcio o separaciones? No. Porque Dios no une. Las divisiones, ¿sabes quién las hace? Tu carne, tu yo. Es el que hace las separaciones. Pero el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo une. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso el Espíritu Santo da vida a la iglesia. Porque yo he venido para que tengas vida y para dártela en abundancia, iglesia. Por eso es importante. Es una guerra que tenemos y es una guerra que hay espiritualmente. Por eso es importante. El Espíritu Santo no te va a desanimar. No te va a desanimar. Por eso dijo el Señor en San Juan 16:12: muchas cosas tengo que deciros, pero hoy no las podré sobrellevar, dijo. Si no está el Espíritu Santo, ¿cómo vas a poder sobrellevar esto? ¿Cómo? Israel no pudo llevarles porque las obras eran de la carne, eran de la ley, eran obras. Padre Cristo. Por eso el Espíritu, hasta que venga el Espíritu de verdad. Por eso el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios ha puesto su Espíritu en ti. Por eso dice el Señor, y se lo dijo claro en San Lucas capítulo 10 versículo 17 al 19. Los 70 regresaron gozosos y dijeron: Señor, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y dijo el Señor:
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dijo el Señor: os doy potestad. El Señor te ha dado potestad. El Señor te ha dado poder, amado hermano. Tú no tienes que temer, iglesia. Dios ha dado su poder a la iglesia para hollar serpientes, escorpiones y aspes, y sobre toda fuerza, dice, del maligno. Pero no os regocijéis de que los demonios se nos sujetan, sino regocijados de que nuestro nombre está escrito en el cielo. Tus hijos, tu casa, a veces son perturbados. Te lo digo por experiencia, porque mi hijo fue atacado por el espíritu de suicidio. Por el espíritu de suicidio. A mí, desde que el Señor me llamó, desde el llamado ha sido una guerra espiritual, hermano, tremenda. Yo he visto con estos ojos cara a cara al enemigo. Déjame decirte una cosa, que si lo vieras, créeme que estuvieras de rodillas aquí, porque estas cosas es real. Es real. Pero Dios me ha dado el poder, su nombre, su Espíritu Santo. Él lo dijo: si yo por el poder del Espíritu echo fuera a los demonios, dijo, hablando humanamente, porque hay que entender la humanidad y la divinidad de nuestro Dios cuando Él habla. Por eso a la iglesia el Señor le ha dado un poder, su Espíritu. Su Espíritu no lo puso en los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines, sino en ti. Dale la gloria al Señor. Él puso algo de Él en ti. ¿Entiendes eso, iglesia? Puso su Espíritu Santo. Hay que entender esto. Su Espíritu, Dios, del barro nos formó, y solamente en el hombre sopló. No sopló en los ángeles ni en ninguno de ellos, sino solamente en el primer hombre, en Adán. Y volvió a soplar en los apóstoles, y les dijo el Señor: recibir el Espíritu, y sopló sobre ellos. Aquel que sopló en Adán volvió a soplar en los apóstoles. Dele la gloria y dele la honra al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Por eso la palabra viene a la iglesia. Por tanto, arrepiéntete. Podemos ver cómo el pecado causa grandes daños, afecta a los ministerios, los llamados, en todo. El enemigo siempre va a tirar a la cabeza en el hogar, siempre, porque el marido es cabeza del hogar. Siempre va a tirar allí. Y cuando el enemigo, porque donde se infiltra el enemigo hay caída. Padre Cristo, hay caída. Por eso es importante. Pero el Espíritu Santo levanta, restaura, da vida, da poder, da alabanza. Por eso Balaam enseñaba que no era incorrecto comer cosas sacrificadas a los ídolos ni fornicar. Por eso la palabra exhortación viene a la iglesia de Pérgamo. Viene la exhortación. Por tanto le dice: arrepiéntete. Le dice a la iglesia de Pérgamo, y la palabra viene a la iglesia. El Señor exige un arrepentimiento inmediato de parte de la iglesia de Pérgamo, y hoy a la iglesia también. Padre Cristo, el descuido de parte de la congregación a obedecer el mandato de un arrepentimiento inmediato, hermano,
se necesita. Por eso, dile al que está a tu lado que tu fe no sea herida. Te voy a decir por qué. Dile que está a tu lado que tu fe no sea herida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu fe es herida, ya penetró aquí. ¿Entiendes? Empiezas a desanimarte. Dios no me responde. Ves a tus hijos lejos, que no llegan al evangelio. Empiezas. Pero el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que no falte tu fe. Y vuelto tú. Así que el Señor ya le estaba confirmando de que Pedro iba a volver. Por eso dile al que está a tu lado: y vuelto tú, tu fe, tu fe. Dijo Judas: fundados en nuestra fe santísima. ¿Sabes? Por vosotros, amados, edificados sobre vuestra fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Es la única cita bíblica que dice de vuestra fe santísima y orando en el Espíritu. Así debe de ser nuestra fe. ¿Por qué es santísima? Porque has recibido el Espíritu de santidad. Y en los frutos del Espíritu ahí está la fe. Por eso nosotros tenemos una fe verdadera. ¿Entiendes lo que te digo, iglesia? Por eso es importante, ¿no? Ese es el trabajo del enemigo: herirte, herir la fe de tus hijos. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Estás orando por tu descendencia, tu generación? ¿Estás orando por ella? Yo estaba teniendo muchos problemas con mi hijo, mi hija no querían a la iglesia. Hace algunos 8 años atrás fue nuestro hermano, lo invité a nuestro hermano Aarón de aquí de Ensenada a una campaña que hicimos. Y tuve una guerra muy tremenda. Mi hija no quiso, no quería ir a la iglesia. La tuve que andar correteando, pasó por medio de un charco de lodo y todo eso. Me hizo tantas cosas, ¿no? Yo y mi esposa llorando, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nosotros como padres a veces ayunamos por muchas cosas, por muchos propósitos, por muchos. Pero algo que el Señor me reveló: cuando ayunes, ayuna primeramente por tu familia, tu casa. Tu casa. Antes de cualquier otro propósito, antes que otras almas, tus hijos también son almas para el reino de los cielos. Y algo que también me llevó a dar un paso hacia mi hijo, y le dije: hijo, ¿en qué te he fallado yo como padre o qué he hecho mal? Eso apenas cuando llegué yo a los pies de Cristo. A los 2 años le hice esa pregunta. Yo ya tenía 2 años de convertido. Y eso me zarandeó. ¿Y sabes qué me contestó mi hijo? Tú eres muy regañón, me levantas mucho la voz. ¿Sabes? Las palabras son más fuertes que un martillo y hieren los sentimientos de nuestros hijos. Y eso a mí me llevó a hacer el cambio en eso. Y le doy gracias a Dios que yo le dije al Señor: Señor, tengo este problema. Necesito que este problema sea quitado de mí. Y de ahí empezó a haber un cambio, una relación, una comunicación, una transformación en mis hijos.
Por eso te animo a que des este paso también. Por eso es importante, amado hermano, porque cuando nuestra fe es herida, empezamos a decaer espiritualmente y vamos decayendo, y nuestra familia va decayendo también. Los ministerios, todo se empieza a desconectar. Por eso el Señor manda esta palabra. Por tanto le dice a la iglesia: arrepiéntete, arrepiéntete. Por eso es importante, porque si no vendré a ti, dice, no dice a otros, a ti. Es importante. Por eso el enemigo opera de muchas formas, de muchas áreas. Y ese es el trabajo del enemigo. Primero, atacar a tus hijos. Porque logrando atacar a tus hijos, va a lograr detenerte, va a lograr a desanimarte, y vas a empezar a dejar de congregar. Eso es lo que pasa. Son estrategias del enemigo. Por eso, cuando usted esté en su hogar, cuando no estén sus hijos, usted póngase a orar en la cama de su hijo y empiece a limpiar su hogar con la palabra de Dios. Recite el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 128 y paséese por su alrededor de su casa. Empiece a derribar en el nombre de Jesucristo, porque la palabra de Dios es espada. Y su palabra también es espíritu, es poder. Y el poder trae liberación, trae sanidad, trae paz, trae gozo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso limpia su hogar, hermano, hermana, con la palabra de Dios. Porque su palabra es espíritu, y el espíritu es vida, y el espíritu es unidad. Por eso la iglesia se mantiene unida por el poder del Espíritu Santo. Y no hay arma formada, nada que prevalezca contra la iglesia. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas para destrucción del enemigo. 2 Corintios 10:4. Por eso revístete, llénate de la palabra del Señor. Porque Cristo está cerca. Cristo está cerca. No lo tengas por tardanza. Dale un aplauso al Señor de la gloria. Por eso, hermano, cuando se derramó el poder del Espíritu Santo en el año 33 en adelante, cuando Juan escribió la carta, amado hermano, habían pasado como 60 años y ya estaba infiltrada esa enseñanza, ese espíritu. Por eso, tanto la de Pérgamo y la de Tiatira, el espíritu de Jezabel opera igualmente que el de Balaam, de fornicación, de seducción, y todo eso operan igualmente. Léalo. ¿Por qué? Porque operan con la hechicería. Es el mismo operación, lo de Balaam y lo de Jezabel. Operan igualmente. Que el Señor reprende ese espíritu de Jezabel, de seducción. Queda reprendido y expulsado de todos los hogares en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor. Tu espíritu, Señor, ministra. Tu espíritu ministra en sus vidas. Tu espíritu convenza. Tu espíritu redarguya, Señor. Es su espíritu. Por eso es importante. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Eres templo. Tú no eres cualquier templo. Tú eres un templo especial. Y los estandartes de Dios son muy altos. Muy altos. El enemigo te dice y te susurra: no pasa nada, mira, ponte esto, sigue haciendo esto. No. Los estándares de Dios son altos. Sé santo porque yo soy santo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie me verá. Él no va a cambiar su palabra.
Su palabra ya está. Tú y yo necesitamos dar ese paso y hacer ese cambio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes? Por eso en estas 4,000 religiones, 4,200 religiones que hay, solamente hay una de su nombre. Su nombre. Y tal vez el enemigo te diga: mira, allá también se manifiesta, allá también alaban al Señor. No. La otra vez le dije a uno, un pastor trinitario: ¿por qué rechazas el nombre? ¿Por qué rechazas el nombre? Si estuviera el Espíritu Santo en ti, no lo rechazaras, porque el Espíritu Santo es Cristo mismo. ¿Entiendes lo que te digo? Dios no es Trinidad. El enemigo es padre de mentira, es el hijo de perdición y es el espíritu del error. Ahí está la Trinidad. El Señor lo reprenda. ¿Entiendes? Por eso es importante. El nombre que te fue revelado ha sido invocado en tu vida. Este nombre es poder. Es poder este nombre. El nombre de nuestro Señor Jesús es poder. Aleluya. Por eso su sangre preciosa es poder. La sangre de Cristo. El enemigo tiembla. Por eso no te confundas. Ese es un espíritu de confusión. La Santísima Trinidad. Nos llaman los Jesuses solos. No le hace, pues en él habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios, toda la plenitud del mismo Padre habitaba en ese cuerpo de nuestro Señor Jesús. Por eso Él es Dios manifestado en carne. Él es Dios. Por eso, con sus ojos que todo lo examinan, le dice a la iglesia: sé dónde mora, sé dónde está el trono de Satanás, que el Señor lo reprenda. Él lo ve todo. El enemigo no se puede esconder. Ninguna bruja hechicera, que el Señor las reprenda, quedan canceladas. Ningún maleficio, nada. Tú no tengas temor de eso. Tú invoca el nombre de Jesucristo en tu hogar y declara bendición en la vida de tus hijos. Declara bendición en la vida de tus hijos. Es tu descendencia. Preocúpate por los tuyos, como Rahab. Esa mujer era una ramera, pero tenía un corazón de familia. Un corazón de familia tenía Rahab. Era la abuelita de David. Era la abuelita de David. Rahab. Usted lo puede ver, ahí está en el libro de Mateo, la genealogía, y está en el libro de la fe, Hebreos. Aquella mujer, siendo una ramera, puso su fe en el altísimo y soberano Dios omnipotente, el todopoderoso, el que vino a manifestarse, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se preocupó por sus padres, por sus hermanos, sus parientes, y todo lo unió. Por eso es importante. Estás a tiempo, iglesia, por tu familia. Evangeliza a los tuyos. Reclámalos en el nombre de Jesucristo. Reclámalos en el nombre de Jesucristo antes de que sea demasiado tarde, porque el tiempo se está acabando. No queda mucho tiempo ya para la iglesia aquí en la tierra. Ya falta poco. La promesa, dice el Señor a la iglesia: al que venciere daré a comer del maná escondido. Al que venciere. Por eso vas entendiendo, ¿verdad? Como el Señor, ¿verdad? La acusación, la exhortación, la advertencia y ahora la promesa. Entender la misericordia y la bendición de Dios a tu vida.
que aún Él extiende su misericordia. Aún tengo mis promesas firmes delante de ti. Costaste sangre, iglesia, su sangre preciosa. Costamos su sangre. ¿Sabes lo que es eso? Vida. Dio su vida por ti. No la dio por los ángeles, ni querubines, ni serafines. Él no se despojó por ellos. ¿Entiende? Se despojó por la humanidad y tomó forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, siéndose obediente, dice, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, debajo de los cielos y aún debajo de la tierra, en el nombre, para gloria de Dios Padre. Él, por amor, aprender de mí, dijo. No dijo de Pablo ni de Pedro, no dijo del pastor, no dijo del hermano, no dijo de la hermana. Pon tu mirada en Cristo. ¿Quién me redarguye de pecado?, dijo el Señor. ¿O qué ser humano podrá decir lo mismo que Él dijo? ¿Quién? Solamente hay uno. Él lo dijo. ¿Quién? Por eso dijo el Señor: pon tu mirada en mí. Él no tiene faltas, Él no tiene errores. Yo las tengo, si usted las tiene, cualquier hermano, pero Él no. Esto es lo que he aprendido: ponerme mirada en Cristo. Cuando voy a la iglesia, voy con el enfoque mirando a mi Cristo, voy alabándolo y voy adorándolo. ¿Sabes? Antes yo oraba por muchas cosas y le pedía al Señor: Señor, quiero una familia así, quiero esto así, quiero esto. Pero el Espíritu me llevó y me puso el sentir. Ahora le pido al Señor: Señor, tu plan, tu propósito, dame una familia conforme a tu corazón. A tu corazón. No conforme a lo que yo quiero y no conforme a mi corazón. El día que tú te decidas a pedirle eso al Señor, vas a empezar a ver la obra en tu hogar, el cambio en tus hijos, y va a fluir el Espíritu Santo en tu hogar, porque el Espíritu Santo va a empezar a hacer la obra en tu vida, en tus hijos, los ministerios, dotándolos de talentos y habilidades para tus hijos, porque esas son promesas dadas por el Señor. ¿Entiendes, iglesia? Conforme a tu corazón. Es importante en estos tiempos que vivimos. Hay hijos heridos, hijos que se han alejado de la iglesia, hijos que claman, que lloran. Son almas. Son almas. Pero hay heridas ahí. Usted sabe. Recupera esto, hermano. Porque hay hijos lastimados. Es importante. Conclusión. Aunque la iglesia de Pérgamo estaba casada con el mundo, implicada en las prácticas que desagradaban al Señor, así estaba la iglesia de Pérgamo. ¿Entiendes? Han entrado muchas corrientes hoy en día, infiltramientos. Pero el Espíritu dice
el que tenga oídos, oiga. Oiga. Solamente hay una doctrina revelada por el poder del Espíritu Santo. Solamente hay una iglesia. Una. El Señor viene. El otra vez me surgieron unas preguntas. Hermano, ¿pero qué? ¿Se van a salvar en la gran tribulación? Hijo, le dije, el Señor solamente va a levantar una vez su cuerpo. Una vez va a levantar su cuerpo. Escucha esto, iglesia. Él solamente va a levantar una vez su cuerpo. No lo va a estar levantando una y otra vez, porque uno es el cuerpo de la iglesia. Cuando Dios le dijo a Noé, entra al arca tú y tu familia, entró al arca. El arca no volvió a regresar por los demás, no. Y es la misma regla que aplicó el Señor. Así como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que si ustedes están pensando y que el enemigo, mira, iglesia, si no te vas en este vuelo, si te quedas, va a ser triste. No va a haber más esperanza. Porque la palabra de Dios es clara. La plenitud de los gentiles significa completo, y algo completo ya no le puedes meterle más capacidad. Por eso el Señor se va a tornar a su pueblo Israel. Y como dice la profecía, vamos, después del tercer día los voy a resucitar. Por eso el Señor se torna a los judíos, a Israel. A Israel. Por eso el Espíritu Santo guía, ¿verdad? El Espíritu Santo no te confunde. El Espíritu Santo te revela, te da revelación. Por eso el Espíritu, pídele al Señor: Señor, hazme sensible a la voz de tu Espíritu. Sensible. Por eso le voy a pedir se ponga de pie. Repita estas palabras, hermanos. ¿Cuántos quieren? La confesión siempre trae sanidad, trae liberación, trae paz. Es bueno. Usted ahí donde está en su lugar, usted nomás va a repetir estas palabras. Es muy importante esto. Ahí el Espíritu Santo la va a ministrar. ¿Cuántos quieren ser ministrados por el Espíritu Santo? Allá en la esquina, allá en la orilla, el Espíritu Santo ministra. ¿Cuántos lo creen? La unción del Espíritu va a quitar todo ese yugo de servicio que cargas, todas esas cargas. Vas a repetir estas palabras conmigo en voz alta. Salmo 41:4 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Diga: sáname. Sáname, Señor. Usted sabe en el área que necesita ser sana, en su alma, en su corazón, en su espíritu de vida. Pero usted dígale al Señor: sáname, Señor. Necesito tu sanidad en mi vida, en mis hijos. El segundo texto, Salmo 30, versículo 2: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Diga: y me sanaste. Declare esa palabra de sanidad en su vida, en su corazón, en su alma y en su espíritu de vida. El Salmo 107, versículo 20: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él envía su palabra. Su palabra es poder. Su palabra trae sanidad a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar, por favor, que pasen aquí al altar. El altar está libre.
libre, porque el altar es algo muy importante. El altar. Isaías, en sus peores días, vino al altar y dice que vio al Señor. Vino aquí al altar. El altar es un lugar especial. Es el lugar santísimo. Aquí usted y el Señor, abra su corazón. Es importante despojarnos. Su espíritu, su espíritu, su Espíritu Santo. Aleluya. Es importante. El salmista también, cuando fue al templo, vio al Señor. Es importante el altar. Aclama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Una alabanza. Aleluya. Vamos a orar y vamos a declarar bendición, restauración.